¿Cómo estamos todos? ¿Ah? Con ganas de tejer. Ya llevamos casi una semana que el internet no nos da. Si se corta el en vivo, perdón, de antemano les aclaro que el internet está muy malo y en cualquier momento se puede cortar el en vivo, pero vamos a hacer eh, nuestro mejor esfuerzo, muchachas, para que quede grabada estas 3 vuelticas, porque la idea es empezar esta semana la otra estrella. Entonces sí necesito, muchachas, terminar esta. Que ya no me falta mucho, me faltan unas 3 vueltas, pero sí es importante poder terminar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y acá ya se empiezan los 2 punticos. ¿Listo? Entonces vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Estoy terminando la vuelta anterior y empezando esta. En todos lados me quedo acá un punto negro sobre gris, 2 grises, 2 negros, un gris, 1, 2, 3, 4, 5 negros, 2, 3, 4 grises, 3 negros, 3 grises, 4 negros, 4 grises. Y acá terminé un negro, 3 grises, acá yo tenía mi gancho, lo acabo de quitar, mi gancho, porque empiezo acá con 3 negros. ¿Listo? 3 puntos negros, que esta sería la vuelta 25. Este es el motivo que marco para que ustedes sepan dónde termino, dónde empiezo. ¿Cómo van, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? Iniciando semanita maravillosamente bien. Agosto fue un mes muy cortico. Para mí fue un mes muy cortico porque ya hoy estamos a 20, a 22 estamos hoy, a 20. ¿Qué, Alexa? ¿Qué día es hoy? Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes, 24 de agosto. 24. Yo juraba que era 22. 24 de agosto. Este mes se fue muy cortico, muchachas. Demasiado corto se fue este mes. Pero bueno, bien, todo bien, gracias a Dios. Aprovechando estos días. El internet hoy está pasable porque los días anteriores no hice en vivo porque el internet no me dio. De verdad, muchachos, hice mi mejor esfuerzo y yo, Dios mío, que este internet, no dio, no. O sea, era una cosa muy loca porque no, sencillamente se caía el en vivo todo. De hecho, en las páginas, en una página intenté 3 veces. Yo dije, bueno, voy a hacer una cuarta vez. Si sale el en vivo, muy bien, y si no, ni modo. Uy, en la cuarta vez salió el en vivo y yo, gracias. Entonces, no, chicos. Eh, bueno, de todas maneras, tener paciencia. Esto es de paciencia. O sea, aparte de que es de paciencia tejer, es de paciencia hasta las redes sociales por la cuestión de que si no hay buena señal, no salen las cosas tan chéveres, porque esta mochila era que ya estuviéramos mucho más avanzadas. Chicas, gracias, gracias, saludos. Gracias, señora Olga. Gracias, amén, amén. Bienvenidas, muchachas. Sí me extrañaron por acá por YouTube. ¿Quién lleva adelante esta mochila? A mí solamente me enviaron 2 tareitas, 2 nada más. Nadie más me ha enviado tareas sobre esta. Rosa, buenas noches, bendiciones. Gracias, gracias. Ay, si vieron que ando presumiendo mochila terminada. Miren, ando presumiendo. Miren, miren, miren. Ando presumiendo mochila terminada. Bueno, terminada no le falta el bordecito, por eso tiene todavía los hilos. Pero miren esta cosa loca. A ver, ahí que se vea alta. Miren, ando presumiendo mochila. Ando presumiendo mochila. ¿Ah? Ya no me falta sino terminar de sacar pasadores y listo, muchachas. Y listo, nada más, no me falta más. Saco pasadores, le termino las 3 vuelticas que faltan. Mañana le hacemos cordón pompón y pasado mañana le pegamos el fajón y se acabó. Entonces, sí, muchachas, vale la pena. Todos estos puntos, me dijo una señora, profe, usted debería contar todos los puntos que hace, eh, pues pensando en que va tejiendo. Yo que en el día hago 3, 4, 5 tareas, dijo, usted debería contar cuántos puntos hace. Y usted se imagina que si me pongo a contar ya no tejo. Entonces, ella proponía
o propuso en el momento que empezara la mochila, y yo empiezo la mochila con 10 puntos bajos. Entonces ya decía, empieza 1, 2, 3, 4, cuando llegue a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ella decía que hiciera eso, que si yo le daba la vuelta a la mochila, ¿cuántos puntos había hecho? Que deje esta mochila, listo. Entonces, en el día, o sea, ella decía, cuenta en el día. Y yo, ay, no, usted se imagina, vea, yo me veo series, yo veo noticias, yo hablo con las alumnas. Entonces le decía yo a ella, no, yo no puedo llevar esas cuentas porque, por ejemplo, hoy vino Seuri. Seuri estuvo un rato en la mañana. Imagínate yo tejiendo, alcancé a adelantar un monedero, estoy haciendo mini monederitos. No son tan minis, sí están grandecitos, tan lindos. Entonces, yo, por ejemplo, tejiendo esos monederos y hablando con Seuri, pues yo no podría hacer la cuenta de los puntos. Entonces, la idea estuvo buena, pero no, muchachas, nosotras las tejedoras necesitamos no tanta concentración porque uno ya se acostumbra y uno puede hablar, tejer y hacer muchas cosas. Pero ya contar, ahí sí siento yo que me tocaría estar muy concentrada a la hora de tejer y contar, como decía ella. Pero sí, se les ocurren unas ideas muy chéveres, porque no, dinámicas súper chéveres. Que para tener en cuenta cuántos puntos hace uno más o menos por día, una persona como yo que teje a diario, una persona que teje por ratos y una persona que dice, no, yo prácticamente no tejo. Entonces dijo, a ver, para hacer esa comparación. Y yo, no, está dura la dinámica que propone. Gracias, gracias, señora Olga. Aquí estamos empezando la vuelta 25. Creo que la vuelta 25. Vamos a leer qué estamos haciendo. Chicos, ¿alguien sabe en qué vuelta quedamos para confirmarles o leo simplemente esta 25? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Estamos empezando la 26. Esta que terminamos fue la 25 que se la leí. Esta es la 26 y empieza 3 negros, un gris, 4 negros, 3 grises, 4 negros, 4 gris, 3 negros, 4 gris, un negro, 3 grises. Y vuelvo a empezar. 3 negros, un gris, 4 negros, 3 gris, 4 negros, 2 4 grises, perdón, 3 negros, 4 gris, un negro y acá 3 color gris. Esta es la vuelta 26, esta que estamos empezando acá. Sí, la vuelta 26. Listo, muchachos. Vuelta 26. Seguimos tejiendo. Señora Leticia, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, señora Leticia. Todavía un poquito afónica de la gripita que me dio la semana pasada, pero bien, esta semanita muy bien. Ayer pintamos un poquito el taller, hemos estado organizando, renovando un poquito. Entonces, no, muy bien de ánimo, muy bien de todo, gracias a Dios. Y acá. Yolanda, buenas noches, bienvenida. En las patitas, que estas son las patitas, no me quedan sino 3 punticos. Ahora sí se ven perfectamente ya los bracitos de la flor. No solo los terminados, sino estos que van acá. Y estos cuadritos chiquitos empiezan en la otra vuelta, no en esta. Entonces no se me preocupen que vamos muy bien. Vamos excelentemente bien. No, sí hemos adelantado mucho. Yo estoy terminando la de Yoshi. Mañana se las muestro que esté más avanzada. Terminamos esta de David y la de Sailor Moon y la de el Tucán son las que voy a adelantar muchísimo porque sí voy a empezar. Iba a empezar un taller de mini mochilas y uno de carteras. No, voy a empezar solo el de carteritas. El de mini mochilas no, muchachas, porque necesito terminar Sailor Moon y el Tucán. Son 2 mochilas que sí o sí tengo que terminar, entonces no quiero meterle más trabajo, sino ese, solo lo necesario.
Estoy haciendo colección de monederos, pero lo estamos haciendo en Facebook, así que no hay problema. Allá lo estamos haciendo en la página Creaciones Mari Crochet Colombia. Vamos a hacerle monederito al Yoshi. De hecho, yo quiero a esta Estrella David también hacerle un monederito. Hacerle un monederito, pero no sé cómo qué monedero hacerle. Voy a ver si el gerente de venta me ayuda con eso. Para las chicas que están en ese grupito, queden con un monederito bien bonito. Entonces, si estamos en esas, pero no voy a empezar mini mochilas. Voy a empezar es el de las carteritas. Al menos una cartera, luego una mini mochila, luego una cartera, luego una mini mochila, porque este tiempo ya es de mucho trabajo para mí. Tenemos que hacer la mochila Amor y Amistad, que es la Yoshi. La de Winnie Pooh, perdón. Sigue Halloween. Saben que siempre hago una mochila para Halloween. Y sigue Navidad. Y en Navidad siempre se hace una mochila. Pues obviamente aparte hago monederos y hago muchas cosas. Pero sí, pues tengo que reservar el tiempo para hacer ese tipo de cosas. De Halloween, aparte que hacemos una mochila, que yo quiero hacer una mochila que hace días, bueno, hace días, no hace años, porque de Halloween solo hacemos una. He querido hacer ese diseño, entonces yo creo que este año lo voy a hacer. Pero aparte de eso, vamos a hacer mínimo una calabaza. Aparte de la mochila, ustedes saben que hago una calabaza y este año la quiero hacer. Ay, yo creo que morada. No sé, vi una calabaza morada tan bella. Yo creo que la mía la va a hacer este año moradita. Yo creo, muchachas, que la calabaza naranja del año pasado creo que se fue para Estados Unidos o para Suiza. Es que no recuerdo quién se quedó con esa. No, sí fue una chica que vino del extranjero y se la llevó al nieto o a la nieta que porque no tenía tiempo de hacerla, entonces me la compró. Señora Alba Urítica, buenas noches, señora Alba. Yo de Alma no le coloqué nada porque esta mochila es primero muy grande y segundo solo lleva dos colores. Entonces no le coloqué nada, solo tiene el hilo gris que es para tejer cuando corresponde el gris. El hilo negro que es para tejer cuando corresponde el hilo negro. No le coloqué absolutamente nada de Alma. Ay. Yadira, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Si no, esta no lleva Alma. Solamente los dos hilos con la que lo estoy tejiendo, nada más que en este caso cuando tejo con el gris el alma sería el negro y cuando tejo con el negro el alma sería el gris. Para no enredarnos, muchachas, porque primero quería la textura de una mochila como de una sola hebra, que quede bien delgaditica, y segundo, esta mochila de por sí es gigante solamente con dos hilos, solo con dos hilos y ya es una mochila grande. Es una mochila bien grande, solo con dos hilos, no necesita más. Entonces por eso no se le colocó absolutamente más nada. María García, buenas noches. Ana, buenas noches. Patricia, por ahí llegaron muchas chicas que no saludé. Yo sé que tempranito llegaron varias chicas que no saludé. Y sé que me andaban extrañando. Ay, pero esta de la Estrella David quedó muy linda, ¿cierto? Ustedes ya vieron en las historias de la página que les coloqué todas las compañeras que tejieron este y como se les ve de hermoso a ellas también. Es que se ve muy linda, o sea, tiene una profundidad, no sé, demasiado chévere. Me gustó mucho el resultado. Uy, la Yoshi sí que está quedando divina. Tienen que verla, muchacha, no se pierdan en la página. Acabamos de hacer en vivo allá, venimos de hacer en vivo, estamos haciendo dinámica de amor y amistad, estamos haciendo muchas cosas, cosas lindas, chéveres para todos. María Luisa, buenas noches. Yo creo que fue una amiga suya extranjera que llevó, sí, alguien se llevó la, ay, sería Hadibi. Oiga, creo que fue Hadibi, que venía de Suiza, creo que es que vive Hadibi. Sí, señora, creo que fue Hadibi la que se llevó esa hermosa, que para la nieta o el nieto. Sí, oiga, yo creo que sí fue Hadibi. Sí, porque ella se llevó también el baloncito para el esposito. Oiga, sí, fue mi amiguita. Creo yo que sí fue ella. Sí, ¿cierto? Ay, gracias, señora María.
María Luisa, sí, yo sí decía que había sido por ahí ella. Yo sí decía alguien, alguien. Es que hoy me acordé porque Seuri me preguntó precios. Entonces yo dije, bueno, ¿quién se llevó la otra? Ahí fue donde recordé. Y yo, claro, fue ella. Sí, precios de las calabazas. Esa calabaza lo que tiene es que usted la va a usar toda la vida porque esa calabaza no tiene problema de que el otro año se me dañó, que para el otro año otra. No, yo tengo la chiquitita que yo todos los años utilizo esa. Yo no me llevo ninguna otra calabaza. Bueno, si hago alguna mochila, me cuelgo la mochila, la llevo, pero con la que pido dulces es con la chiquitita. Esta es la que yo digo, ay, triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí. Y me regalan dulces. Pero me dan los dulces es por la calabaza, es que ya se las muestro. Miren, a mí me dan dulces no porque me disfracen ni nada, sino por esta cosita chiquita de calabaza. Miren, miren. Miren esa cochitica chiquita. Este año me toca lavarla. Está como que un poquito empolvadita. Miren. Solo por esta cosita linda de calabacita es que me dan los dulcillos. Triqui, triqui, Halloween, quiero dulce. Y miren. Y la manijita cede. Entonces la grande fue la que le vendí a Hadibi y yo siempre dejo la chiquitita para mí. Para que me la llenen de dulces, que obviamente con 2 bombones ya está llena. Obviamente. Pero pues es muy linda. Ahí para que vean a mi calabacita. Sí, es muy bella. Sí, esa estrella de David quedó muy linda. Nos gustó mucho la profundidad que quedó con los colores que se mezclaron. La verdad, muchachas, sí. Ese es diseño del gerente de venta. Él lo sacó, un dibujo a lápiz, a blanco y negro, y ya lo convirtió en cuadrícula. Y miren cómo quedó de espectacular. Tiene mucha profundidad y me encantó este color azul jean como compañía del negro, el blanco, no, eso es hueso, negro, hueso y gris plata. Quedó más que perfecto ese color. Hola, hijo mío. Asegura, mi amor, la puerta. Y entonces ya dejaste a María. Bueno, mi amor. Estos meses pasan rápido. Estos sí que pasan rápido, hijo. Ah, bueno. ¿Y ya comiste algo? ¿Sí? Ay, es muy rico esos panqueques. Entonces ya dejó la masa lista. Sí, pues. Oh, Toda que lo pruebe, si no le gusta, y ya lo acomodó a su gusto. no, ese dulcecito estaba rico. ¿Sí? El que Pero ya usted me solo había probado. es en el sartén. Un tono el sartén de grasa y echa ahí el panqueque ese y ya. Sí, hecho como un liquidito, como los del coso. Bueno, mi Pero amor. pues, para hacerlos delgados porque si no quedan los gigantes cada No, un yo, pan. yo lo hago el gaitico. Gracias, hijo. Ahorita le hago. Eso. Bueno, descansa, hijo, hasta mañana. Pon la alarma. ¿A qué horas entras mañana? Ah, bueno, hijo. Bueno, bendito Dios. No hay ningún día que entre más tarde. El domingo que entra como a las 10:30, pero a trabajar, no a las 9:30. Entonces, chicas, no, ahí echándoles chisme, contándoles que sí, esa estrella David tiene su profundidad. Gracias, señora María. Carlos, buenas noches. ¿Qué pasó, Carlos, que cancelaste el mensaje? Pregunta, pregunta con confianza. Es que estaba hablando con mi hijo que fue a llevar a María, que ya viaja mañana. La mayoría de las chicas sabían que María estaba de vacaciones, entonces andaba muy contento David. Ya ella se regresa mañana para Barranquilla porque estudia allá. Solo está de vacaciones, muchachos. Pero bueno, bendito sea Dios. El tiempo pasa rápido si Dios quiere. Pero el resto nada, muchachos. Aquí trabajando juiciositos, tejiendo la mochila, ya se las leo. Pues María me dejó mezcla para hacer las arepuelas. Pero yo sé que a usted no le gusta porque son dulces. ¿Qué vas a querer? ¿Quieres probarlas? A mí me gustó mucho, quedan tostaditas muy ricas. Gracias, señora Olga, gracias. David, que saludos de la señora Olga. Que igual, señora Olga, que muchos saludos de parte de David, que ya se va a acostar porque mañana
se tiene que levantar temprano, entra a las 8 a la universidad. Este salado y este dulcecito. A mí me gustó la dulcecita. Este salado no le digo. No, prueba la dulcecita. dulcecita es Esa riquísima. A mí me encantó. La salada no creo que le guste. No, a mí la salada tampoco. La dulcecita me gusta mucho, tiene un saborcito tan rico. Entonces, Ya no vamos a toca terminar limpiar. la 26, chicas, y hacemos la 27. Claro, yo la probé, estaba tostadita el bordecito. Ujú. No, yo ahorita sí hoy me hago una hija porque a mí sí me pareció muy rica. Pero eso yo sí lo había visto, pero con queso y bocadillo. Eso me iba a decir Ujú. mi mamá. Yo sí también le yo dije sí lo a había él visto, que con queso y bocadillo. porque eso pues es un pancake. Entonces, hacen las dos delgadísimas, le colocan queso y bocadillo a una, la tapan con la otra y listo. Pero sí está rico. Estilo taco. Ve, y no te dije, hijo, que trajeras queso, bocadillo hay ahí. Terminando vuelta 26, muchachos. Miren eso tan bello. Ahorita con mantequilla. ¿Quieres? ¿Con mantequillita? ¿La mantequilla? David trajo. Ahorita. Pero de esas para calentar. Sí. Ah, perfecto. Sí, queda bien. Chicas, esta es la mochila espejo. Van La a que... volver los shows de cuentería a la distrital. Uy. ¿Y sabes qué es eso? Que hacen la ronda y se ponen en el centro a hacer las cuenterías. Ah, sí, algo así. Así como en el parque, hijo. ¿Quién está acá? Y Ok. practique. Una cuentería. ¿Qué más es le- tiene? Ah, no, David tiene una buena maestra. Ese muchacho va ahí en red, estilo culebrero, ¿cierto, Es muchachas? que la mayoría de comediantes salieron de cuentería en la distrital. Gladys, buenas noches. Muy hermoso la mochila azul con gris. Esta le dio mucha profundidad, ese azul. Ese azul, ese azul, yo con unita, sí. Ese azul fue la combinación perfecta, chicas. Miren, la gente, bueno, la gente que no soporta, siempre dice que yo me creo mucha cosa. Bueno, ahorita llevamos como que este mes, como que no han habido por ahí nada de comentarios feos, pero siempre, ay, no, es que se cree la vaca que más caga, es que se cree mucha cosa, es que no, la máster, ay, que no sé qué. Pero chicas, o sea, encontrar el punto perfecto de combinar colores, para mí no es difícil. O sea, yo vi esa estrella David y mi esposo dijo, vamos a colocarle gris oscuro, vamos a colocarle, y yo no, quiero azul. Entonces me dijo azul rey. Nosotros en este momento tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tonos de azul. 9 tonos diferentes de azul. O sea, hay 9 tonos en total. Y él decía, no, que azul. Y yo, no, azul jean, azul mezclilla. Tiene que ser azul mezclilla. O sea, yo veía el azul mezclilla tan perfecto con el gris plata que yo sabía, pues con negro combina. O sea, el azul y negro siempre va a ser un éxito. Con hueso o blanco, pues obvio, o sea, no había pierde. Blanco, negro son colores que usted combina con lo que sea y no tiene pierde. Ahí el plus era el gris plata para poder que le diera profundidad, porque el gris plata no podía ser muy oscuro, que no se viera muy cercano al negro, pero tampoco que fuera tan claro que se viera como el blanco, pero tampoco podía ser un color que lo subiera de tono. Y el único color de todos los que ensayé que no le subía el tono al gris, que conservaba la profundidad que queríamos darle, fue ese. Y yo de una le dije a mi esposo, no, tiene que ser este azul. Y él ensayaba, porque como eso se hace una aplicación en un computador, y él ensayaba y él le colocaba otro color, y él volvía, y yo, no, tiene que ser el azul, tiene que ser el azul, no hay otro. Y pues perfectamente, o sea, después de que yo empecé, es que aquí están los regalitos de la dinámica que me mandaron. Este lo donó la señora Ana Eugenia. Este lo donó Geraldine, es un amigurumi hecho por Geraldine, que es para la dinámica de amor y amistad. Son regalos para compartir con los chicos de amor y amistad. Esta virgencita la doné yo, que me la hizo John, amigo crochetero. Me la hizo él, me hizo varias y esta es para donar. Esto es de John, de amigo crochetero, que tiene tutoriales y todo. Esta la donó Seuri.
que también es de amigo crochetero, vea, ella la donó. Pero lo que les quería mostrar, muchachos, era el fondo, sino que teniendo todo eso, miren, desde que yo empecé este fondo, yo ya dije, sí es un éxito esa combinación. Me di cuenta en el momento que este fondo se empezó a realizar. Ya tenía claro eso. Pero entonces, antes de hacer el fondo, yo tenía claro que el azul era la combinación perfecta para los colores que yo tenía. Porque para mí el gris plata con blanco y negro se iba a ver muy pálido. Entonces tenía que ser un color que no me lo oscureciera, pero que tampoco lo aclarara más, que le diera realmente que usted lo ve y usted dice, ahí lo veo y digo, es gris plata. ¿Sí me entienden esa parte, muchachos? Entonces, yo no me creo más que nadie, pero yo tengo esa gran facilidad de ver un diseño y decir, ese me gusta con tal color. Ya, así, sencillo. O sea, no soy persona que se le dificulte o que tenga que pedir opiniones. No, a mí sí me gusta cuando la gente lo hace diferente. Me encanta, por ejemplo, el Yoshi. Una señora lo está haciendo en verde menta y se ve espectacular. Uy, muchachas, se ve tan increíblemente bello, se ve bellísimo, pero yo me lo imaginé desde siempre con azul bebé, pero se ve muy bello en verde menta, se ve precioso, o sea, la señora tuvo muy buena la idea de combinarlo con verde menta. Entonces, es eso, tener la buena idea o tener esa visión de decir, con este color me gusta más o con este color. Pero entonces, yo siempre les he dicho a las chicas, combinar no es difícil, pero yo lo hago siempre pensando, por ejemplo, en este caso, mi único pensamiento era que el gris plata no lo aclara, ningún color lo aclarara, no se viera igual de claro al hueso, pero que tampoco se viera oscuro. Era mi único propósito. Entonces yo decía, para la estrella de David, que se vea como en relieve, tiene que ser un color que le aporte profundidad, pero que no le quite brillo, pero tampoco que le aumente oscuridad, que ni me ponga oscuro el color, pero que tampoco lo pusiera brillante, que lo dejara natural. Y eso pasó con ese azul. En este momento usted ve la estrella de David y usted ve el gris plata natural. Usted el gris plata no dice, ay, profe, ese color, ¿qué color es? No, usted sabe perfectamente que es hueso, gris plata, negro y que esto es azul. Esto era lo que yo buscaba y eso fue lo que conseguí con ese fondo azul. Ningún otro fondo. Un gris oscuro no me lo hubiera dejado lucir el gris tal cual como es. Como yo lo quería, que yo quería era que todo el mundo lo viera y dijera, es gris plata. De hecho, la mayoría de gente cuando dice, profe, yo quiero hacer esa mochila, esa que lleva gris. Así, muchachas. O sea, fue tan acertado mi combinación de color que la mayoría de gente dice es esa que lleva gris. Y yo la gris con azul, que es como una estrella. Ah, sí, profesa, pero la gente de una la recuerda por el gris. Entonces, genial esas partes, muchachas. A mí me gusta comentarles porque yo como soy una persona amante al tejido, o sea, yo esto lo veo como un disfrute, como un goce, como maravilloso, como yo descubro cosas que no son, eso es como encontrarle el sentido que dice la gente, no, pues descubrió el agua tibia. Sí, puede ser algo muy obvio para muchas personas, pero es algo que yo disfruto todos los días. Entonces, darme cuenta que descubrí una combinación que para mí pues no la había visto, no era presente, pero yo le encontré el sentido para que el gris plata se vea gris plata en un diseño así, porque es que estamos hablando, es la figura, ¿no? Toda la profundidad que tiene. Para mí sí es muy chévere, o yo sí me siento contenta, me siento realizada, me siento orgullosa y digo, maravilloso que el resultado sea así de bello. Y qué chico, lo que yo le digo, el gerente de venta lo sacó fue de un dibujo a lápiz. Un dibujo a lápiz, sí, con profundidad, pero era un dibujo a lápiz. Él tenía que empezar a diseñar cuántos puntos hacia arriba, cuántos hacia lo ancho, todo ese tipo de cosas para que la estrella se vea así, que no hubiese quedado súper alargada hacia arriba. Si ustedes la ven, es una estrella muy pareja, tanto acá como acá. Miren. Este ancho, bueno, hagámoslo con esta mano. Este ancho es igual a este ancho. Y eso tenía que descubrirlo él. ¿Cuántos puntos iba para que quedara el mismo ancho? Recuerden, el punto bajo
así es más chiquitico, hacia arriba es más grande, a lo alto es más largo, así es más chiquitico. Entonces, mire, está igual de ancha la estrella de David, igual esta parte de abajo, ¿no? Entonces, que él encontrara ese punto también es de talento. Entonces, yo sí vivo muy orgullosa, muchachas, de hacer lo que hago y siento que sí es lo mío. A mí me da un poquito de, ¿cómo les digo? Para que no vaya a sonar prepotente, como un poquito de estrés, de impotencia cuando veo que alguien quiere tejer, pero como que no da pie con bola, o sea, no sé si me hago entender, o sea, como que es una persona que sí quiere ser creativa, que sí quiere inventar, pero como que no le cuadra, como que siempre está ahí, como que tiene ideas, pero no termina concretándolas bien. Y me da un poquito de impotencia, es de decir, Dios mío, si tienen ganas, si le echan, si trabajan, si ve uno que de verdad se esfuerzan y todavía no les da resultado, porque yo digo, bueno, al fin, ¿qué? Es talento, es conocimiento, es experiencia, ¿qué es? Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, en mí, pues yo sé que estoy tejiendo desde los 7 años, entonces tengo toda la vida de tejedora, pero yo siento que es más como no despegarme del tejido, porque me dicen, profe, ¿y cómo hace usted? Yo les digo, muchachas, yo me levanto tejiendo, me acuesto tejiendo, yo almuerzo en mi mesa de tejido, o sea, yo vivo para tejer. Entonces yo siento que de pronto ese sería el punto. En cambio, ya dice, ah, no, profe, yo trabajo, yo me voy a las 4 de la mañana a trabajar, yo llego a las 3 4 de la tarde, hago oficio, limpio, organizo y por ahí a las 7 8 me pongo a tejer. Entonces yo digo, de pronto, como pues así como por resumirles, de pronto es que usted le dedica muy poquito tiempo al tejido. Obvio, es gente que no se dedica 100% al tejido. Pero entonces yo les digo, muchachas, de pronto como yo estoy de lleno en el tejido, entonces la suma de experiencia, la suma de estar todo el día solamente pensando en el tejido, respiro tejido, como tejido, duermo con el tejido, de pronto eso es lo que hace que se me faciliten unas cosas. Pero entonces yo digo, yo quisiera ayudarles más a las chicas cuando me dicen, profe, es que no combino, es que no sé qué. Chicas, sí, o sea, mi consejo es, si puede dedicarse solo a tejer, sería maravilloso porque es que la mente, la creatividad es una cosa que se alimenta. O sea, si usted todo el día está con una aguja en la mano, todo el día está rodeada de tantos colores, de tantos hilos, obviamente que su creatividad va a estar, pero pues al 100%. Entonces, de pronto es eso, chicas. Tener cansancio mental, cansancio físico, no ayuda para nada. Ah, bueno, espérense. Yo estoy muy emocionada aquí hablando con ustedes, pero es que yo aquí ya empecé la otra vuelta y me di cuenta fue por este gancho. Menos mal porque tanto estaba hablando que ni siquiera me di cuenta que quité este gancho. Bueno, empezamos la vuelta 27 y en la vuelta 27 vamos a meter estos cuadritos. ¿Qué voy a hacer yo acá? Yo acá ya tengo 4 grises, 4 negros, o eso va a quedar. ¿Qué voy a hacer yo para sacar los cuadritos? Y para que me quede parejo, lo voy a sacar terminando esta. Ustedes saben que este gancho estaba acá. O sea que esto hace parte de esta vuelta, que esta vuelta quedaron 3 grises, 3 negros, un gris, 4 negros, 3 grises, 4 negros, 4 grises, 3 negros, 3 grises, un negro, pero acá ya me quedan 4 grises. Entonces, acá solo tengo 3, pero acá como estoy empezando y tiene cambios, ya tengo 4. O sea que aquí sí puedo empezar ya ese cuadrito que se ve acá abajo. Que ese cuadrito se teje haciendo un solo gris, pero lo voy a empezar en este que estoy terminando. Un solo gris, 2 negros, un solo gris, porque estoy empezando la vuelta 27. Un punto negro acá en el negro, 2 color gris,
Gracias, señora María García, gracias. No, pero yo sí quiero que ustedes se tengan confianza, muchachas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces también es el miedo. Lo que pasa es que yo sí soy una persona que yo me aventé al ruedo y yo dije, ah, no, de aquí soy, me va como me va, de aquí soy. O sea, yo no le tengo miedo a combinar, no le tengo miedo. Entonces yo siento que por eso mi cabecita está como dispuesta. No es que lo tenga que pensar mucho, sino que nada, ya voy derecho a lo que pienso y siento pues que sí, acierto la mayoría de veces. No, mentira, es que yo me pongo a pensar y no, no hay ninguna mochila que yo diga no, esa no me salió, no. Todas, o sea, no hay una mochila que a mí, que me arrepienta de tejerla, no, porque otra cosa, yo hago una combinación y empiezo y con 2 o 3 vueltas que yo haga, ya digo, no me gustó y yo no soy capaz de tejer una mochila que no me guste. Si yo empiezo un proyecto y no me gusta, no lo hago. No lo hago y no lo hago, muchachas. Entonces, ¿qué hago yo? Le cambio un color, la acomodo acá, la acomodo allá, pero normalmente no sucede. No sucede, muchachos. Pero entonces sí, ténganse en confianza, muchachas. Ténganse en confianza que sí son capaces. Y nada, y para adelante. O sea, es que me pongo como que un poquito, yo siento que como nostalgia, sí, como con nostalgia, como con tristeza de ver que hay personas que dicen, no, profe, es que yo dejé de tejer porque hice una mochila y no se vendió. Entonces yo digo, yo siento que es falta de ponerle más ganas. O sea, si yo cuando me dediqué, que yo llegué a México y dije, ¿qué hago acá en México? Pues tejer, porque ya no tenía trabajo, el trabajo se había quedado en Colombia. ¿Qué más hacía? Tejer. Y si yo allá en México, que en este caso, otro país, sin amigas, sin conocidas, que son las que normalmente le empiezan a comprar a uno, me hubiese puesto a pensar eso, pues muchachas, no sé, creo que me hubiera buscado un trabajo, no hubiera tejido, pero yo allá que dije, bueno, tengo, estoy yo en México y mis alumnas, mis clientas, las compradoras, las amigas que consumen producto donde están, en Colombia. Sencillo, tejo en México y cada año llevo las mochilas para Colombia. Y yo cuando venía para Colombia, yo no me traía una mochila, yo traía muchísimas mochilas, pero ya estaban vendidas. Entonces yo seguí tejiendo para mis alumnas, aunque yo no estuviera acá, yo seguí tejiendo para mis alumnas, mis compañeras de tejido y obviamente para mis clientas. Entonces sí, que muchas de esas mochilas no se vendían porque la gente me decía, ay, es que quiero tal mochila, ¿usted dónde está? No, estoy en México. ¿Y cómo hace para enviarla a Colombia? No, en diciembre. Ah, no, yo la necesitaba para septiembre, para octubre. Ah, no, qué pena con usted. Listo, no pasa nada. Eso no me desanimó. Yo seguí tejiendo. Entonces, muchachas, no se desanimen, no se desanimen. Y uno trae las buenas cositas, las cosas buenas, positivas, las trae usted. Entonces, si usted se desanima porque tiene 2 mochilas hechas, pues póngase a hacer monederos. Y listo. ¿Qué, profe? Tengo ya 6 monederos hechos. Póngase a hacer una carterita. Profe, es que ya tengo 2 mochilas, 6 monederos hechos y una carterita. Hágase unos llaveritos. Y cuando menos piense, llega alguien. Ay, usted es eso tan lindo. Yo quiero una mochila, quiero una carterita, quiero un monedero y quiero un llavero. Y ahí vende. Pero si usted solo tiene para mostrar una mochila porque la hizo y no la ha vendido, la gente dice, no, pues si solo tiene una. No sé, no me da buena espina, pero si usted le muestra una docena de mochilas, va a decir, uy, todas esas ha hecho. No, ve, hasta me gusta, no, yo quiero esta. Ah, no, no, mejor dicho, termina teniendo clientes. Pero si usted se pone a pensar que hizo una mochila y no la vendió y que ya dejó de tejer, por ahí no es. Por ahí no es, muchachas, ni para qué. Miren, chicos, voy a leerles qué estoy haciendo acá para que ustedes se animen. Y chicas, el mundo del crochet es infinito. O sea, yo amo el fajón infinito y la mochila infinito que hicimos alguna vez porque para mí significa realmente resumido en algo, el crochet es infinito. O sea, es infinito. Sencillamente el crochet es infinito. No es algo que usted se aburra porque usted puede hacer mochilas, puede hacer moneros, puede hacer blusas, puede hacer faldas, puede hacer vestidos de baño, puede hacer ropa de bebé, cobijas, cortinas, mantas, cobijitas de apego, amigurumis en la cantidad que quiera y sigue siendo crochet. Es técnica crochet. ¿Que es en amigurumis? Sí,
pero sigue siendo crochet. Entonces, para mí el crochet es infinito. Si usted ensayó con amigurumis y no le sirvió, métale unos moneditos, métale unos llaveritos, métale unas carteritas. No se desanime, haga fajones. Muchachos, no se desanimen. O sea, el mundo de las manualidades no tiene pierde. ¿Por qué el mundo de las manualidades no tiene pierde? Primero, es un talento que usted desarrolla, crea, avanza, mejora. Aparte de eso, la creatividad va a estar siempre. Entonces, si usted desarrolla un talento como manualidades, siempre su cabeza va a estar dispuesta a aprender más, a mejorar más, a pulir más, a tener más ideas, a más combinaciones. Entonces, nunca va a ser realmente algo que diga usted no y tenía un emprendimiento y fracasé o no me funcionó. No, porque usted se va por el mundo de la mostacilla, se va por el mundo de la pintura, que no, que es que a mí me gusta es el bordado, váyase por el bordado, pero las manualidades no tienen pierde. No tienen pierde, muchachos. Vea, yo he visto gente haciendo origami, figuritas en papel, que si se moja se va a desbaratar, que si le da sol se blanquean las piezas porque es papel, que si alguien lo raya, que si alguien lo movió brusco se desbarató. Chicas, y vieran el arte tan caro, tan lento de hacer. Lento de hacer, ¿por qué? Porque usted dobla los papelitos y luego los une, los une, los une. Eso es igual de lento al crochet, porque eso es punto a punto o piecita por piecita. Entonces, chicos, y algo tan increíble es costoso y es hermoso. Entonces, cualquier talento, porque hay gente que dice, ay, no, pero es que si yo supiera hacer tal cosa, no importa. Para mí el origami es algo que yo digo, una mochila esta usted la lava, la usa, le da sol, le echa, la mancha, la tira, que si usted se le quedó debajo de la cama y la encontró al año, la sacó, la sacudió, la lavó, bueno, qué exageración, un año sin barrer debajo de la cama, bueno, ustedes me entienden. Que de pronto por alguna razón se me quedó, viajé donde una tía a Estados Unidos y se me quedó la mochila, tía, me la guarda, cuidadito, tía. Y yo volví a los 2 o 3 años, ahí está la mochila perfecta, muchachos. O sea, algo que resiste el uso y el abuso, eso estamos hablando. En cambio, por ejemplo, figuritas delicaditas, que porcelanita, que en vidrio, cositas que usted, mejor dicho, debe y no tocar. Pero es un arte, es una manualidad, es algo original, es algo hermoso. O sea, usted no se vaya solo por la idea que tiene que aprender a hacer mochilas. No, son millones y miles de manualidades que usted puede hacer, hermosas, que puede generarle obviamente un ingreso y que aparte de eso son manualidades para cualquier persona. Todo va no en el talento, todo va en lo que a usted le guste. Todos tenemos talento para hacer cualquier cosa, lo que usted quiera. Depende es qué me gusta más. A mí, por ejemplo, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, soy muy capaz. ¿Qué amo hacer? Mochilas. ¿Qué amo hacer de las mochilas? La técnica guayó. Yo amo cualquier cosa que tenga que ver con figuras, con dibujos, con diseñitos, eso me encanta. Entonces, muchachas, no se guíen por la profe, no se guíen por el maestro que les está enseñando algo. No, mire cómo se siente usted. Tengo compañeritas que van a hacer punto de cruz, a hacer dibujo, a hacer pintura, hacer, pero siempre terminan diciendo, profe, pero me encanta más tal cosa. Hay compañeras, no, profe, yo amo hacer dibujo, yo amo pintar en óleo, yo amo hacer porcelanicrón. No, a mí me encanta la mostacilla. Este tipo de cosas. Entonces, usted enfóquese qué es lo que le gusta. No pierda, muchachos, como esa esperanza de decir, yo puedo vivir de lo que me gusta. No, hágalo bien. Usted puede vivir simplemente de tallar madera. Si a usted le encanta tallar madera, hágalo bien. Si a usted le gusta lo que les digo, hacer origami, es que esos papelitos, yo con David hice mucho origami porque él tenía déficit de atención, entonces nos ponían a hacer, aparte de pintar muchísimos mandala, hacer mucho rompecabezas y muchísimo origami.
Y la verdad, muchachas, para mí, yo lo recuerdo y decía, esas figuritas cuando se nos perdía una pieza. Nosotros hacíamos muchas piecitas. Cuando ya íbamos a empezar a armarlo, el origami, y se había perdido una pieza, esa paciencia para buscar otra vez el color, todo. Entonces son cositas de paciencia, pero que yo sé que si David le hubiera gustado y hubiera seguido por ese lado, en este momento estuviera, no sé, haciendo de verdad figuras gigantes en origami, porque desde pequeñitico se entrenó, se preparó, le gustó. Pero chicos, es eso. Va uno mirando y va mirando qué le gusta más. ¿Por qué lado se va a ir usted que se sienta satisfecho, feliz, que usted sienta que la creatividad no se le acaba nunca? Que es a lo que yo voy con la combinación de colores. Yo siento que es gracias a que primero estoy empapada en el tema, vivo para tejer, vivo tejiendo, y aparte de eso es lo que más amo hacer. O sea, de verdad me encanta el crochet. Entonces, nada, muchachas, no se me vayan por ideas tristes, aburridas, que las veo desanimadas. No, profe, es que vea, yo he hecho mostacilla, yo he hecho no sé qué, yo he hecho tal cosa, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y no, profe, ahí tengo un montón de tal cosa hecha y tengo... No, empiecen también a vender, a mostrar, a lucir. Si usted hace collares, luzca los collares, que la gente sepa que lo que usted hace es hermoso. Nada, chicas, no se me desanimen, no se me desanimen, que las estoy viendo de verdad y que ya llegó la temporada buena para nosotros, que todo el mundo está pensando en comprar detallitos, que viene familia al extranjero, que viene visita a la casa de nuestras amigas y ellas necesitan un detallito. Este tipo de cosas, muchachas, hay que aprovecharlas. Entonces, no se desanimen. Sí se puede, sí podemos. No se desanimen, que sí, la situación puede ser un poco complicada, pero muchachas, nada dura para siempre. Ya casi llega la temporada donde vamos a vender hasta un alfiler, muchachas, pegado a la pared. Y lo que más me gusta es hacer bolsos y que los amigurumis. Ah, vea la señora Gladys, hace de todo, pero le gusta más los bolsos, el amigurumi poquito. Yo también hago llaveritos y amigurumi, pero no, o sea, si yo tengo la posibilidad de hacer 3 mochilas guayú y de hacer un llaverito, yo creo que hago mejor las 3 mochilas guayú. El llaverito le digo a John que me lo haga. John, hágame un llaverito y él ahí mismo. Entonces, no, es así, chicas. Y yo, por ejemplo, cuando me pongo a hacer temporadita de monederitos, más me demoro en hacer los monederos que en venderlos. Cuando me pongo a hacer temporadita de mini mochilas, también de una vez se venden. Entonces, chiquillas, no. Y pongámosle amor, ganas, o sea, usted mentalice, y cuando usted esté tejiendo una pieza, hágala con cariño, con amor. No empieza, ay, es que ya me cansé, es que llevo muchos días, es que no se ve crecer. No, usted no tiene que ver crecer la mochila, usted simplemente siga tejiendo y no piense en que si la mochila creció o no. Véase la novela, hable con una vecina, teja, hable con el vecino, sálgase para el patio, sálgase para el balcón, mire para el frente y siga tejiendo. Lo único que no se vale en esta profesión que escogimos nosotras las artesanas es dejar de hacerlo. O sea, la mochila no se va a hacer sola. Si yo voy y meto la mochila por allá en una caja, obvio nunca se va a hacer. Pero si yo estoy hablando con la vecina, ay, sí, vecina, imagínese, sí, lo que le conté, vecina, no, sí, claro, vecina, sí, y estoy tejiendo, la mochila un día tiene que terminarse. Pero en cambio, si yo me voy para donde la vecina a echar chisme y no me llevo la mochila, no, la vecina no va a venir a ayudarme a terminar la mochila. Entonces, con moral, con cariño, con ganas, muchachas, con ganas que sí se puede. Les digo yo que sí se puede, yo que tengo 5 proyectos y que a cada proyecto le tejo 2, 3, 4, 5 vueltas diarias y termino normalmente en mes y medio todas esas mochilas, aparte hago monederos y aparte meto más proyectos. Ahora imagine que ustedes no tengan sino una sola mochila. Obviamente que sí lo van a lograr. Obviamente que sí. Señor Raúl Arturo, buenas noches. Oiga, señor Raúl, ¿usted es nuevo por acá? ¿Usted es nuevo, señor Arturo? Tengo otro compañerito, pero no recuerdo cómo se llama, que viene esta semana, que también es compañero de YouTube. Gladys, un día sin tejer es un día... Sí, señora Gladys. Un día sin tejer es un día perdido. En cambio, si usted dijo, hoy no pude tejer sino media hora y esa media hora no tejí sino una vuelta, no importa.
tejió una vuelta, no perdió el día. Entonces su mochila tiene una vuelta más gracias a esa media hora. Que no, que es que tejí 5 minuticos, solo alcancé a hacer esta estrellita. No importa, ya esa estrella está hecha. Ya usted mañana que pueda tejer un poquito más, ya no tiene que tejer esa estrellita, ya teje otra vuelta. Esa es la actitud. Esa es la actitud, que no, que es que, profe, yo solamente puedo tejer 2 horitas en la tarde-noche. Mamita, en 2 horitas, María? Si nosotros en 1 hora hacemos 3 vueltas de una mochila que tiene más de 200, esta tiene 240, y hacemos 3 vueltas en 1 hora, en 2 hacemos 6. Y haga cuentas que esta tiene 56 vueltas hacia arriba. Si usted hace 6 vueltas diarias, ¿cuántos días necesita para terminarla? La verdad, muy poquitos. No son como dice la mayoría de gente que mes y medio, 2 meses. Usted haciendo 6 vueltas diarias, no, eso es mucho lo que usted puede avanzar en un proyecto. Ahora, si pensamos que la mochila sea más pequeña, que sea de 180 puntos, no, muchachas, de 180 puntos son como 40 vueltas de alta. La termina en menos de nada. Que digamos que es una mini mochila que lleva 25 vueltas de alta y que de ancho póngale usted que tenga 100 punticos nomás. Pongámosle 110. Imagínese usted tejiendo todos los días 6 vueltas. No, rapidito termina un proyecto. Entonces, póngase en pilas y verá, muchachas, que sí, sí. Hilda, buenas noches, Gladys, buenas noches, Leticia, profe Mari, yo las tejo feliz. Sí, yo también. Yo siento que no hay cosa dicha más grande que tejer las mochilas y ver cómo el hilo, cómo estos hilos se van convirtiendo en algo tan hermoso. A mí una vez me tocó desbaratar casi una mochila entera. Yo miraba la mochila y algo no me convencía. Yo tengo que solucionarle como 2 vuelticas abajo, y yo dije, esas 2 vuelticas están empezando, voy a desbaratarla. La desbaraté prácticamente toda, toda. Muchachas, ver ese arrume de hilo ahí que no valía nada porque estaba desbaratado, entonces eso estaba ya crespo ese hilo y todo. Y yo nada, este hilo le voy a poner valor yo y empiezo a tejer. Ni siquiera envolví porque yo no envuelvo los hilos. Yo desbarato una mochila y como la desbarato, ahí dejo los hilos. Empiezo a tejer, a tejer, a tejer, y al paso que voy ocupando los hilos que destejí, obviamente en el mismo orden, pues ni se enredan ni nada. Y yo llegué y empecé a tejer, a tejer, a tejer. Cuando empecé a verle la forma a mi mochila, yo, Dios mío, esto sí vale. Esto, la verdad, muchachas, no. Mire, o sea, yo veía el arrume, pero no era este poquito, era un arrume. Yo decía, esto ni regalado me lo reciben, porque era así mucho, 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 y eso se veía revolcado, pero yo sabía que no estaba enredado. Y yo decía, esto no vale nada, pero yo veía el resultado de la mochila y yo, wow, esto sí. Y más me animé, y cuando me di cuenta, y terminé la mochila en 3 días. Recuperé lo que había desbaratado, que era casi una mochila entera. Y en 3 días estaba yo otra vez como en la vuelta 37 de la mochila. Como en la vuelta 37 estaba, muchachas. Y yo muy contenta. Y yo, bueno, vea. Ahí volví a recuperar, pero ya la llevaba hermosa, ya veía lindo, ya me gustaba, ya me sentía cómoda con lo que estaba viendo, ya tenía la formita que yo quería. Entonces eso, muchachas, y sacarle provecho y sacar lo bueno de una situación como esa, que en mi caso lo bueno fue ver cómo me rindió de hartísimo de hacer la mochila de nuevo, cómo de pasar de ser unos hilos enredados volvió a tener esa vida y ese diseño y esa hermosura que yo quería. Entonces, nada, muchachos, si pensamos negativo, no, chicos, ni las moscas nos van a llegar. Si pensamos súper positivo, llegan clientes, llega gente a chulearle las cosas a una, a decirle, ay, qué hermoso, ay, qué talento tan bello, ay, usted teje muy lindo, ay, usted vende la pieza hecha. Y así va teniendo clientes, porque es que los clientes no llueven del cielo, los clientes vienen con lo que usted le muestre. El cliente ve, confía en lo que realmente usted le está demostrando. Si usted le demuestra que no sabe hacer nada, el cliente no va a confiar. Si usted le demuestra su talento, le muestra realmente su creatividad, su buen gusto para los colores, para los diseños y sobre todo un buen material, una buena calidad a la hora de terminar el proyecto, solito se venden las cosas, solito se le va a vender.
Ana, sí, profe, tejo los días, 1 hora estoy haciendo monederos, ahí aprendí. Ah, vea, señora Ana, 1 horita, 1 horita, bendito Dios, yo un monederito me demoro normalmente 2 horitas en hacer el monedero completo. Si usted está haciendo monederitos, que no me rinde mucho, no importa, si sean en 3 raticos, usted saca su monedero. Porque es que no es la que más teja, muchachos, tengan claro eso. Yo hay fines de semana que no hago casi nada de tejido. De pronto por ahí adelanto algo, algún trabajito chiquitico y yo ve este fin de semana no me rindió. No, es que no es el que más teja. Es que yo diga lo que terminé fue poquito, pero me quedó muy lindo lo que yo quería hacer. La mochila de la Cele me tocó soltar un poco. Señora Ana, pero sí, no hay que verlo como que, ay, ahí perdí unos días. No, usted aprendió, usted entendió. Y que lo que uno disfruta en el tejido y lo que uno ve que le está quedando bien, pero no, yo si algo no me queda bien, no. Ay, sí, mira que sí. Ya, aquí me faltan 5 minuticos, muchachos, creo que no terminé esta vuelta. Les leí lo que hice. Ay, madre mía, sí la terminé. Miren, miren, estoy terminando. Ya les confirmo qué hice. Voy a terminar dejo empezar la otra vuelta. Y listo, muchachas, porque la estoy terminando y les leo muy bien de nuevo qué fue lo que hice. No, chicas, yo sí disfruto mucho. Yo la verdad disfruto arreglar mi taller, limpiar, surtir hilos, desenredar. Cuando tengo el cajón lleno de poquitos de hilo que empieza a desenredar, empiezo a sacar los que veo enredaditos para tejer algún proyecto. Me encanta ver qué mochilas tengo ya arrumadas por allá que ya no tengo dónde exhibir. Entonces organizo las para exhibir. Que no, que me quedaron unas poquitas, me las turno. Entonces ya las otras que no caben aquí en la vitrina para exhibir, entonces las doblo y las echo en un cajoncito, pero me encanta sacarlas, mirarlas, volverlas a mirar. Sí, tener claro qué tengo, tener claro qué hice, qué estoy haciendo, qué proyectos hace rato no hago, qué proyectos tengo pendientes para hacer, como que todo sea en pro y en línea a lo que yo hago, de lo que yo vivo, de lo que yo saco no solo provecho económico, sino obviamente mi felicidad diaria, que yo me levanto en la mañana y lo único que quiero es sentarme a tejer, pues mamita, levántese, bañese, haga el oficio porque el tejido le espera. Entonces, eso, con esa motivación es que yo hago oficio, por caminos que me motive a estar haciendo otra cosa que no sea tejer, pero gracias a que sé que el tejido me está esperando, bueno, voy a hacer rápido, voy a lavar el baño, voy a limpiar, voy a organizar rápido porque tengo que irme a tejer. Esa es mi motivación, que tengo que ir a tejer para hacer las otras cosas rapiditas y sentarme a hacer lo que me gusta hacer. Pero no, muchachas, no se desanimen, no busquen excusas. ¿Excusas de qué? De no, yo mañana te dejo, pasa mañana. No, que tengo sueñito, no se acueste. Vean, no hay nada peor que la cama. Estar en cama es lo peor. Ahora que estuvimos visitando a papá, está gordo, está hermoso, está colorado, pero yo creo que papá tiene mucha salud y tiene ese ánimo y tiene esa mentalidad otra vez de querer vivir, de querer salir adelante, de que hay una motivación para hacer es porque se puede mover, porque puede levantarse, irse para la calle, ir a jugar billar, estar con los amigos, compartir. Entonces, eso hace que él se motive. Que no me voy a ir con un amigo a jugar billar en la tarde, él ya con eso se motiva para levantarse, para bañarse, para comerse algún bocadito, el almuercito, el desayunito, mija, me voy a ir para el billar y está motivado. Eso hace que él se levante de la cama, irse a jugar un chico de billar con los amigos, que está, pues, ustedes saben, no tan bien de salud, pero eso lo motiva. Entonces, lo mismo, ¿a mí qué me motiva? Levantarme a tejer. Sencillo, yo me levanto a tejer, entonces quiero dejar todo limpiecito, organizado, porque me voy a sentar a tejer. Busque usted su motivación. Es que me gusta tejer, profe, pero a veces no tengo ánimo. No, mija, le falta más amor por el tejido. Porque yo con solo pensar que tengo que, por ejemplo, terminar esta mochila estrella, hacerle los pasadores, para mí ya es una motivación para mañana levantarme bien tempranito, hacerle las 3 vueltas que me falta, dejarla lista para cordón y pompón. Para mí ya es una motivación bien grande saber de que esa mochila la quiero mañana lista para colocarle cordón y pompón. Ya, yo estoy motivada a levantarme de la cama tempranito. Eso, muchachas, busquen algo que les mueva esas ganas de decir, voy a levantarme, voy a hacer, voy a hacer. Pero busquen que sí se puede conseguir, algo que de verdad, por pereza que tenga, me puede más las ganas de ver terminado un proyecto que las ganas de irme a acostar, a ir a ver televisión, ir a revisar el celular.
Entonces, nada, chicas, sí se puede, sí se puede. Que a veces estamos cansaditas. El cansancio también es mental. El cansancio también es como que, ay, qué pereza. Ay, después lo hago. Ah, no, pues igual. Sí, eso no, eso yo, no. El cansancio también es mental. Y si usted todo el tiempo está pensando en que, ay, qué pereza, de esa forma, sí. Sí, da pereza, porque si yo que vivo pensando en que quiero tejer, quiero hacer y me da pereza, ahora si usted ya se levantó con pereza, si ya se levantó pensando, ay, yo no voy a hacer eso, ay, yo mañana tejo, ay, no, eso no me está quedando tan bonito, peor. O sea, nos da pereza las que estamos al 100 por mil dispuestas a tejer desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Ahora la que se levantó ya diciendo, ay, qué pereza. No, eso no, ni me estaba quedando bonito. Porque, uy, esas frases sí son terribles, muchachas. No, antes de decir, no, no me está quedando lindo, pues desbarato y empiezo. Y voy a corregir lo que no me gusta. Porque no me está gustando como está quedando, pero me obligo a que sí lo voy a hacer, que sí la voy a terminar, que sí le voy a sacar provecho, que sí voy a aprovechar el material que tengo, voy a aprovechar el avance que tengo, que es que solo está lindo el fondo. Desbarate y aprovecha ese fondo. Listo, solucionado. Mis niñas, acabo de terminar esta vuelta. Esta vuelta nos queda de la siguiente forma. Un solo punto negro porque se empezó en esta parte de acá. Aclaro, en esta parte de acá. Esta es la última estrella. Aquí era donde yo tenía el gancho, que les dije que íbamos a empezar. Ya tenía los 4 grises, entonces que sí iba a empezar. Me dio 4 grises, que ustedes mismos vieron. Tejí 4 grises, 4 negros. Y dije, ah, bueno, aquí se empieza. Sí me alcanza para lo que quiero, entonces desbaraté y tejí un punto negro sobre gris, un gris sobre negro, 2 negros, un gris, un negro, 2 grises, un negro, un gris. Eso hice en todos lados, miren. Un gris sobre negro, un negro sobre gris, un gris sobre negro, 2 negros, un gris sobre gris, negro sobre negro, 2 grises, un negro, un gris. 3 negros, 2 grises, 2, 4, 5 negros, 5 grises, 2 negros, 2 grises, un negro. Acá empiezo la vuelta. Ya, mi amor, solo me falta este pedazo y acabo. Acá empiezo la vuelta, muchachas. Empiezo nuevamente y ya voy a marcar con el gancho. Ya me da para 2 color gris, 2 negros, porque son los mismos punticos que tenía anteriormente. 1, 2. Acá sí un solo gris, que es el que forma esta lineecita. Por eso va uno solo. Porque forma esta lineecita. Ay, sí, yo estoy pensando que voy a ver sus videos para aprender a hacer una cartera. Siendo de Argentina, me dan permiso a que use la técnica guayú, siendo que algo que solo pueden hacer los colombianos. Señora Constanza, de hecho, señora Constanza, por apropiación intelectual y apropiación indebida, siempre nos han juzgado mucho a las personas que no somos guayú, que tejemos esta técnica. Yo no soy indígena guayú, yo no soy de la Guajira, no tengo madre ni abuela ni nada indígena guayú. Y sí dejan comentarios que es una apropiación indebida, que porque se roban el conocimiento de las indígenas guayú. Pero señora Constanza, yo conozco canales de personas de Corea, de Japón, de Brasil, personas de millones de sitios en YouTube, de canales en YouTube, que tejen la técnica guayú. Le cambian el nombre, dicen que está pestre, dicen que es no sé qué. Mire, la última señora creo que es de Ecuador, la última que yo conozco, ¿no? No la última que queda, no, 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 no. La última persona que yo conozco así reciente, que recién conocí, que teje técnica guayú, creo que es del Perú, si no estoy mal. Y la conocí porque una señora sacó un mochilón y dijo que era diseño de ella, no sé qué. Cuando yo así, subiendo así, mirando en TikTok, cuando vi la peruana, perdón, no sé si se le puede decir de otra forma, pero sí, vi la señora del Perú mostrando la mochila y tejiéndola. Y me metí al perfil de ella y empecé a ver los diseños
técnica guayú, muchachas, la verdad no recuerdo cómo lo mencionó ella, pero técnica guayú, primero. Segundo, todos los diseños que la otra señora decía que eran de ella, que la otra señora sí es colombiana. Y le miré y ella los tiene de hace años y la otra señora sí los está sacando recién. Entonces dije yo, antes colombianas copiándose del talento de personas de otro país y la persona, pues, si es verdad que solamente las indígenas guayú pueden tejer la técnica guayú o pueden tejer diseños como estos, pues está complicado controlarlo por el tema que les estoy diciendo. Yo conozco muchos sitios en canales aquí de YouTube y no solo de YouTube, de Facebook, de muchas partes, de muchas plataformas que tejen la técnica. Le cambian el nombre, no sé qué tipo guayú, que tapestry, que no sé qué, todos los nombres. Todos los nombres que usted quiera le ponen a la mochila. Pero, por ejemplo, la señora que les digo yo, posiblemente ella dice que esa técnica es de su país, digo yo, porque pues la vi ese momento, le chequé y vi que era una señora a la cual le están copiando sus patrones y yo ve, mire pues, diseño es bonito y mire, esta señora que lo está haciendo en Colombia dice que es de ella y yo ve, está curioso, ya, no la miré más, no le di seguir, no, o sea, no me dio como más curiosidad como por quedarme ahí. Pero si nos vamos a eso, que porque sea apropiación inadecuada de cultura o algo así, sí está muy complicado que eso lo puedan controlar. Yo empecé a enseñarla primero porque no soy indígena guayú. Entonces a mí nadie me puede obligar a no enseñarlo. Las indígenas guayú sí lo tienen prohibido. Que por eso también hay una señora que dice que, ay, que ella es de la comunidad guayú, enseña a tejer. Entonces yo digo, no, no hay forma, no hay manera, porque las que son de la comunidad guayú de verdad saben que no pueden enseñar a tejer. Entonces yo empecé a enseñar porque nadie me lo prohíbe. Yo no soy indígena guayú, entonces yo no tengo que guardar esas condiciones que hay en la tribu. Segundo, porque todo el mundo lo enseñaba mal. Entonces a mí me parecía increíble que las 2 o 3 personas que estaban enseñando cobraban una cantidades por disque enseñar. Al último no enseñaban, no contestaban el WhatsApp, cerraban los grupos, o sea, de verdad era un engaño total y yo decía, no puede ser que algo que es tan hermoso, una cultura tan bella, una técnica tan maravillosa, la gente la utilice para sacarle un provecho inadecuado, porque si no enseñaba, entonces usted estaba engañando a la persona. Entonces yo decía, no, yo voy a enseñar. No, a mí me da toda la pena del mundo. Yo ya enseñaba a grupitos pequeños por WhatsApp, amigas conocidas, y yo dije, no, no, yo voy a enseñar, yo voy a quitarle la maña que tiene esta gente de aprovecharse de las ganas de aprender algo tan bonito a la gente que sí es honesta y sí quiere aprender. Entonces ahí fue donde yo empecé a enseñar. Entonces yo trato de ser muy respetuosa con las indígenas guayú y de respetar hasta donde más puedo porque yo sé que esa apropiación inadecuada de la cultura de ellas, yo sé que es una falta de respeto que yo en algún momento dijera, yo soy indígena guayú. No, yo no soy indígena guayú. No soy. Y lo digo para que no se sientan ofendidas las que realmente son indígenas. Pero también tengo claro, la que le diga a usted que es indígena guayú y enseñe a tejer mochilas guayú, es una falsa. Lo están engañando porque ellas, las originales, no enseñan. No enseñan, ellas son delicadísimas con ese tema. Si ellas están tejiendo y usted se para a mirarlas, ellas dejan de tejer. Tan sencillo como eso. Dejan de tejer. Entonces, no, nada muchachos, tómelo como que usted está en son de aprender y no hacerle daño a nadie. Usted no quiere apropiarse de los derechos que ellas tienen derecho a sus patrones, a sus costumbres, no intervenga usted en nada de eso, pero pues lo que uno quiere aprender y quiere uno hacer en la vida es tener un oficio y tener de verdad algo que diga uno, soy buena en esto, yo nací para hacer esto, y eso es lo que me pasa a mí con este tejido. Yo digo, yo nací para tejer la técnica guayú. Yo nací para estar en este momento aquí tejiendo y diciéndoles, muchachas, es lo que amo hacer. O sea, yo en mi vida no me veo en otra cosa sino así, tejiendo, creando, inventándome cosas hermosas, inventándome combinaciones de colores, de diseños. Entonces,
Póngale atención a la vida, que la vida es para los que le ponemos atención. El que va por la vida sin preocupación de nada, vive muy relajado, muy chévere, pero entonces nunca termina enamorándose de algo, nunca termina siendo bueno al 100% para algo, que eso es lo que buscamos nosotras las artesanas, siempre ser 100% buenas, 100% en calidad, 100% en, pues yo digo que en todo, ¿no? En todo buscamos nosotras las artesanas, las que nos dedicamos a un oficio, a una labor tan manual como tejer o como cualquier otro oficio que tenga que ver con artesanía, a ser 100% pulidos. O sea, perfectas, complicado, pero ser 100% pulida, vender algo de calidad, 100% calidad, 100% hermoso, si es posible. Si es posible, muchachas. Sí es posible, pero donde usted lo mire. Sí, señora Constanza, entonces estamos en las mismas, señora Constanza. Yo soy de Colombia, pero soy de Pensilvania, Caldas. Entonces, mi bendición fue haber conocido una indígena guayú muy chiquitica, haber conocido una pareja de indígenas guayú, que con ellos aprendí, no me enseñaron, pero como yo era chiquitita, era una niña muy pequeñita, la señora no vio problema dejarme ver cómo ella tejía. Entonces, yo aprendí viéndola tejer. De resto, ya jamás me prestó la aguja y me dijo, vea, hágale. No, porque primero no hablaba español. El señor sí ya con los años, sí ya hablaba español, pero la señora nunca habló español. Ella siempre hablaba en su lengua con el esposo, porque eran los únicos dos que conocí. Pero los únicos dos que conocí en ese tiempo. Yo tenía 7 años y ahorita tengo más de 40, porque ahorita que estuve el fin de semana en Pensilvania, 6 indígenas guayú de la sierra de San... No, pues no sé si son indígenas guayú porque no hablé con ellos, pero sí son indígenas. Entonces le dije a mi sobrina y yo, ¡ay, son indígenas guayú! ¿De dónde serán? ¿Serán de La Guajira? Y me dijo, no, tía, son de la sierra de Nevada de Santa Marta. Y yo, no, ¿y qué tribu será? Y que no sé qué. Dijo, no, tía, no hemos preguntado eso. Ellos llegaron a principios de año, fue lo que me contó mi sobrina, dijo, llegaron a principios de año como intercambio, llegaron 6 nada más. 3 hombres, 3 mujeres, jóvenes, a terminar el bachillerato en Pensilvania, Caldas. Cuando yo los vi, muchachas, me bajó un corrientazo por todo el cuerpo que yo dije, no puedo creerlo. Volver a verlos con su vestimenta, o sea, tenerlos de frente, ahí en Pensilvania, donde yo hace tantos años conocí una sola parejita, era un hombre y una mujer, eran esposos, y verlos y volver, o sea, a mí me bajó un corrientazo porque yo dije, volver a vivir esa experiencia de que no fui a La Guajira, de que no tuve que ir a ningún lado para aprender, sino que ellos llegaron a mí y volverlos, yo quedé fría, yo le dije, ay, no, le dije a mi sobrina, pero de verdad, mami, cuando dijo, no, tía, todos quedamos sorprendidos, los mirábamos y decíamos, no, ¿cómo ustedes, de dónde vienen? Que no, que hablan muy poquito, hablan muy bien el español, porque ellos, estos muchachos que llegaron ahora a Pensilvania, sí son estudiantes, entonces hablan muy bien el español, pero que entre ellos, me dijo mi sobrina y me confirmó, dijo, tía, entre ellos, que son 6, solo hablan la lengua de ellos. Entre ellos usted jamás los ve hablando español. Cuando ya uno habla con ellos, que charla, que es que los chicos que le decían, ay, que ellas eran muy lindas, que le decían a mi sobrina y a las amiguitas, ay, ustedes son muy lindas, qué mujeres tan lindas. A nosotros lo que más nos gusta de estar acá fuera de la sierra, de salir de la sierra, es ver las mujeres lo lindas que son, pero nosotros no tenemos permitido tener pareja que no sea de la tribu. Nosotros no podemos enamorarnos de otra mujer que no haga parte del caserío de la sierra. Que de una le aclararon, pero que eran muy lindas, que era muy diferente la cultura, que tan bueno que, por ejemplo, las niñas se podían vestir con escote, con ropa corta, porque las indígenas no. Las 3 niñas que yo vi estaban perfectamente vestidas con los atuendos que corresponden. Y los niños también, los 3 jovencitos, porque todavía son jóvenes. Entonces, muchachas, no les había contado, tengo que contarles. No, pero me encantó, o sea, me encantó volver a verlos y pues repetir la experiencia de conocer personas que no son de la región y que pues en mi caso me cambió la vida, esa pareja indígena que yo conocí hace años.
Y mi sobrina lo que me contó era que habían llegado, que de un momento a otro llegaron, que cuando llegaron todo el mundo estaba súper curioso, porque vuelvo y les digo, en Pensilvania, Caldas, rarísimo va a ver usted a alguien diferente a la región. O sea, siempre son los mismos, las personitas de alrededor, de los pueblos cercanos. Entonces, para ellos también fue un impacto muy fuerte, fue como que, wow, de dónde salieron, de dónde vienen, cómo es allá, cómo viven, qué costumbres. Claro, dice mi sobrina, no, tía, nos pasamos horas preguntándoles cosas y que algunas cosas sí las cuentan, que otras no. No tejen en presencia de nadie, que no tejen, que las muchachas sí mantienen sus tejidos y llevan en sus mochilas tejidos y que sí, que a veces las ve uno por ahí sentaditas en algún lado tejiendo, pero lo mismo lo que les digo yo, las tres mujeres solitas, si se acerca otra persona, dejan de tejer. Todo me lo confirmaron otra vez me sentí como que en ese momento cuando aprendí yo, wow, qué maravilla. Entonces, si ven chicos, ahí les cuento un poco más. Vamos a dejar esta vuelta empezadita, pero me emocioné pues porque chicos, no recordé en la página haberles contado esto y tenía que haberles contado. ¡Ah! Qué embarrada, hombre, no haberles contado en la página, pero ya que recordé, se los cuento mañana. Mis niñas, bueno, esta es de la vuelta anterior. De esta vuelta ya es este pedacito que va así. Un negro sobre gris, dos grises, dos negros sobre negro, un gris sobre gris, negro sobre negro, dos grises sobre gris, dos negros, uno sobre negro, uno sobre gris, un gris sobre negro, dos puntos negros. Chicas, para las que apenas están viendo por primera vez, esto que yo estoy explicando es casi en chino. Pero si usted empezó conmigo desde el fondo, desde esta parte, créame que todo esto va a ser muy fácil de entenderlo. Entonces, las que empezaron este fondo fueron creciendo vuelta a vuelta, esto tiene lógica. Entonces, se los digo porque no falta la persona que diga, no, no entendí nada. No, para entender tiene que haber tejido y haberme acompañado a mí hasta acá. Bueno, entonces un puntico negro sobre negro, dos grises, dos negros, un gris, dos negros, un solo gris acá porque ya, vea, terminé esta puntita acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, 6 grises, un negro sobre negro, dos grises, un negro, dos grises, dos negros, un gris. ¿Sí? Sí se alcanza a entender, ¿verdad? Ahí quedamos. Y esto es lo que van a repetir ustedes, muchachos, hasta terminar esta vuelta y nos vemos mañana, que mañana vamos a hacer esta última vuelta y vamos a cambiar los colores porque encima de este color negro va a ir gris y encima, mejor dicho, nos vemos mañana para que entiendan el gran cambio que vamos a tener mañana. Ahí los dejo con esa mochila estrella de David, hermosísima. Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias por la compañía, chicos. Gracias por no parecerle aburrido todo lo que yo les cuento, pero la verdad son mis emociones, mis experiencias y me encanta que sepan por boca mía realmente lo que es tejer. ¿Qué es esto? Subidas, bajadas, con ganas, sin ganas, pero así es la vida de la artesana, de las tejedoras como yo. Precioso.